Que la paz de nuestro Señor Jesucristo se derrame sobre ustedes. Una vez más estamos en el estudio de la palabra del Señor. Hoy vamos a estar en el libro de Santiago, en esta epístola de este hermano de nuestro Señor Jesucristo. Es medio hermano de Jesús. Él es el autor de esta epístola, Santiago. Y vamos a leer en el capítulo 1 y nuestro estudio va a estar en el verso 5. Vamos a leer Santiago 1 todo y luego vemos qué hay para nosotros en el verso 5. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de Israel esparcidas por todo el mundo. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tienen que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de ser enaltecido por Dios, y el rico de ser humillado, porque el rico es como la flor de la hierba, que no permanece. Cuando el sol sale y calienta con fuerza, la hierba se seca, su flor se cae y su belleza se pierde. Así también el rico desaparecerá en medio de sus negocios. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Queridos hermanos míos, no se engañen. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios siempre es el mismo. En Él no hay variación ni oscurecimientos. Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad para que seamos los primeros frutos de su creación. Recuerden esto, queridos hermanos. Todos ustedes deben de estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. Porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios.
Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta, se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Si alguno cree ser religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Amén. Bien, hermano, entonces hemos leído todo el capítulo de Santiago 1 y ahora vamos a meditar en el verso 5. Pero antes de hacerlo, vamos a hacer como un preámbulo, vamos a enseñar, vamos a hablar, mejor dicho, de lo que es la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de arriba y la sabiduría humana. Después que ya hayamos despejado esto, sí le vamos a dar paso al estudio del verso 5 y vamos a entender mejor lo que es la sabiduría. Bien, estamos hablando de Santiago, que él es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo y es el autor de esta epístola. Él en esta epístola se dirige a los creyentes de aquella época que estaban dispersos en otras regiones y necesitaban ser orientados, consolados, fortalecidos en la fe. ¿Por qué? Porque esta gente había tenido que salir huyendo del lugar donde ellos vivían, habían dejado su familia, sus empleos, se habían ido huyendo porque estaban siendo perseguidos. Cuando una persona se va para un lugar de esa forma, huyendo, lógicamente va a tener aflicciones, necesidades, y ellos estaban con la fe allí como menguando. Santiago se da cuenta de esto y ya habla de la importancia de lo que es la sabiduría en la vida del creyente. Y decimos que la sabiduría de Dios es un tema muy importante, es un tema en el cual se habla en los Proverbios, en Eclesiastés y aquí en esta epístola de Santiago. La sabiduría de Dios, la sabiduría divina, es un atributo divino. Se dice que la sabiduría estuvo presente en la creación del mundo. La sabiduría
era un estilo de vida en la cultura judía de aquellos tiempos. Y vivir sabiamente llevaba a hacer la voluntad de Dios. La palabra sabiduría es una palabra hebrea que quiere decir conocimiento, quiere decir habilidad para ponerla en práctica. La sabiduría de Dios es fundamental para vivir. Si queremos tener sabiduría de Dios, esto nos va a implicar tener una relación personal con el Señor, pero una relación correcta con Dios. Estar de acuerdo con Dios, con su palabra. Podemos encontrar en Proverbios 1:7 cómo se habla de la sabiduría. Vamos a hablar de una persona, vamos a dar un ejemplo de una persona que pidió sabiduría. El rey Salomón. Si quieren estar más enterados de esto, se van a Primera de Reyes, capítulo 3, desde el verso 5 hasta el verso 14. Este hombre, que es el rey de Israel, pide sabiduría para gobernar ese pueblo. Dios le concede no solamente sabiduría, sino riqueza y honor a este hombre. La sabiduría que viene de Dios impacta la vida de una persona y la vida de aquellas personas que están alrededor. En Proverbios 3, versos 5 y 6 se nos enseña que confiemos en Dios de todo corazón y no apoyarnos en nuestros propios conocimientos. La sabiduría que Dios da es un regalo que no tiene precio. Es un proceso continuo de aprender, de crecer en fe. Al buscar la sabiduría de Dios, nos vamos preparando. Nos preparamos para enfrentar desafíos de la vida. Crecemos en la fe. Hacemos acciones justas. Y somos el reflejo del carácter de Dios. Ya les hablé de la sabiduría divina, de la sabiduría de Dios. Ahora les voy a hablar de la sabiduría humana. La sabiduría humana, la sabiduría de nosotros, de los seres humanos, puede ser valiosa, aunque es limitada y a menudo es influenciada por el pecado. En Eclesiastés se habla de la sabiduría humana. Pueden encontrarlo en Eclesiastés capítulo 1, verso 16 al 18. Bueno, la sabiduría humana puede ser útil en la vida cotidiana. Pero esta sabiduría debe ser siempre examinada por la sabiduría de Dios, por la sabiduría divina. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña la verdadera sabiduría. La palabra dice que la sabiduría empieza con el temor a Dios. Sin Dios, la sabiduría humana es insuficiente, es engañosa. Nosotros los creyentes debemos de buscar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es perfecta y es eterna.
nosotros no debemos confiar en nuestro propio entendimiento. Salomón fue muy sabio, pero este hombre experimentó limitaciones. Él reflexiona con respecto a la sabiduría, que él no le pudo dar sentido a la vida. Él habló de lo inevitable que es la muerte. Él habló de la vanidad. Él habló de las cosas terrenales. Bueno, ya le he hecho una reseña de lo que es la sabiduría de Dios y de lo que es la sabiduría humana. Ahora sí, vamos a hablar del verso 5. En el verso 5 podemos leer que los creyentes enfrentaban pruebas, tribulaciones, necesitaban consejo. Y Santiago se dirige a ellos para fortalecer su fe. Cuando alguno dice que tiene falta de sabiduría, eso significa que tiene carencia, que tiene necesidad. No tiene la capacidad de cómo actuar correctamente en situaciones difíciles. Él reconoce que a veces enfrentamos situaciones difíciles y necesitamos entendimiento y dirección. Santiago nos hace un llamado directo a la oración. Hay que orar. Él dice una palabra aquí, pedir. Pedir es una palabra griega que significa solicitar algo con la esperanza de recibirlo. Santiago nos enseña que oremos, que le pidamos a Dios sabiduría. Eso habla mucho de una relación personal, dependiente de Dios. Cuando dice que la da en abundancia y sin reproche, indica que Dios no critica ni menosprecia a nadie cuando vienen a Él en busca de ayuda. Él dice que le será dada. Esto indica que la oración será respondida. Es una promesa de Dios. A quien pide, Él le cumple, Él le responde y concede sabiduría. Esta sabiduría que Dios da es esencial para enfrentar pruebas, tribulaciones de la vida. Santiago nos exhorta, nos aconseja a confiar en Dios antes que en nuestro propio conocimiento. Cuando estudiamos que Salomón pidió sabiduría en vez de riqueza y poder, su oración obtuvo respuesta. Dios le concedió sabiduría y fue un hombre muy famoso. En nuestra vida cotidiana enfrentamos muchas situaciones difíciles. Puede ser en el trabajo, con la familia, aún en la misma iglesia donde nos congregamos. Santiago nos anima a orar, a pedir sabiduría, confiando que Dios nos guiará.
¿Cuál es la conclusión de este estudio? En este verso 5, Santiago nos recuerda que Dios está dispuesto a concedernos esa sabiduría. Sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto, para todos los creyentes que la pedimos, que la buscamos. Santiago nos exhorta a reconocer nuestra necesidad de acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Dios es generoso y está dispuesto a darnos la sabiduría que necesitamos para enfrentar los desafíos que se presentan en la vida. Bueno, hermanos, ha sido un estudio más, un motivo más para estar con ustedes en esta conversación personal y esperando que ustedes se acerquen sin pena. Dios está dispuesto a concedernos sabiduría si se la pedimos y lo hacemos con fe. Que Dios me los bendiga.